Muy bien. Muy bien, tenemos Estamos ahí grabando. la voz de la conciencia. Sí, sí. Bueno, después algo que dijimos es que hablamos de que la deformación, cuando sometemos algo a un esfuerzo, a una deformación, se producen tres tipos distintos de deformaciones. Una era que podía ser una deformación elástica. Una elástica que es cuando si sacamos como una gomita, ¿no? Cuando la estiramos, se estira, si dejamos de estirar, vuelve a su posición original. ¿Sí? Muchas cosas en la naturaleza pasan así, digamos. Ahí está el ejemplo de las mareas, o sea, se pone en tensión, cuando se afloja la tensión, recupera la forma original. Después hay lo que llamamos la deformación plástica o de dúctil. ¿Se acuerdan de plástica? De la plastilina. Ustedes cuando la plastilina la agarran, la deforman, la apretan, cambia la forma y no vuelve a su posición original como la goma. ¿Sí? O sea, la goma sería un comportamiento elástico, la plastilina sería un comportamiento plástico para elementos comunes, ¿no? Y otro es lo que llamamos la deformación frágil. ¿Sí? Cuando aplicamos un esfuerzo y en lugar de deformarse, se parte, se rompe, es la ruptura. Agarramos una tiza, un vidrio, le pegamos un castañazo, lo doblamos, se parte, digamos, le aplicamos una fuerza y se parte, y digamos, de un pedazo, ahora ya tenemos dos distintos, separados por una discontinuidad que es la fractura, digamos. Bueno, en la naturaleza cuando deformamos algo plásticamente, en general es lo que ocasionan los pliegues. Y cuando deformamos algo de manera frágil es cuando se producen las fracturas, las fallas. Ahí estaba el dibujito este. Bueno, donde tenemos, en este caso, el cambio de forma sería una deformación plástica permanente y se producen plegamientos. En este caso, una fractura, una deformación frágil, en lugar de deformarse, lo que hace es se parte en dos, ¿no? Que es lo que producen las fallas. ¿Sí? Entonces, bueno, en base a... Bueno, también los menciono para los que no estuvieron, pero bueno, se acuerdan que había algunos factores que controlan la deformación. Uno era la temperatura, ¿sí? Que hay cosas que cuando están frías son frágiles, pero cuando están calientes son más plásticas. En el caso del vidrio, una varilla de vidrio, yo la parto, pero si la pongo en el fuego y la caliento, la puedo doblar. O sea, en las rocas pasa lo mismo. Hay rocas que a bajas temperaturas se parten y a temperatura más alta se doblan. Otra cosa que afectaba era la presión de confinamiento, o sea, cerca de la superficie las cosas se parten más fácil y cuando están en profundidad las cosas le cuesta más partirse porque tiene la presión, la roca que aprieta, entonces se comportan de una manera más plástica. Acá hay un ejemplito con esas pruebas que hacen con probeta de una caliza, la apretan. Acá le aplican la fuerza a distintas presiones de confinamiento. Y acá ven que la caliza se partió. A más de presión de confinamiento se dobla menos, ¿no? O sea, cambiando las presiones de confinamiento, las rocas, o sea, se comportan más plásticamente a más presión. Lo que controlaba también era el tipo de roca que se deforma. Hay rocas que son muy blandas, como las pelitas, algunas rocas sedimentarias, salinas, yeso, sal, todo eso es muy fácil de deformar, se comporta plásticamente, y otras rocas son muy duras, como los basaltos, los granitos, las rocas ígneas en general.
Otra cosa que influía para deformar era la presencia de fluidos, fundamentalmente el agua. Es más fácil deformar las cosas en húmedo que en seco. Las cosas en seco es más fácil que se partan y las rocas en húmedo es más fácil que se doblen, digamos, o sea, afectan. Y otra cosa que influía mucho, que decíamos que es muy difícil de reproducir, es el tiempo. Un pequeño esfuerzo aplicado a lo largo de millones de años produce una deformación que en el momento no lo veo. Bueno, estos son los factores que controlan la deformación. Aparte del esfuerzo que se aplique, bueno, la temperatura, la presión de confinamiento, el tipo de roca, los fluidos que están presentes cuando se deforma y el tiempo, cuánto tiempo está el esfuerzo aplicado, ¿no? Bueno, habíamos visto un poco eso y después vimos, bueno, los tipos de estructura que se generan en la naturaleza, ¿no? No encuentro el... ¿Qué dijimos? Bueno, primero vemos algunas cosas de deformación plástica y lo asociamos, bueno, a lo que son cuando las rocas se pliegan, ¿no? Yo tengo estratos, les aplico una fuerza tangencial, digamos, o sea, y algo que estaba horizontal termina doblándose. ¿Sí? Entonces, tenemos originalmente estratos que son, oh, qué feo que dibujo con esto, que son horizontales, ¿no? Y al aplicarles una presión dirigida, un esfuerzo dirigido, por ejemplo, en este sentido, la roca se deforma plegándose. Entonces, esto que está horizontal se dobla así, ¿no? ¿Se entiende más o menos? O sea, apretándolo, eso que está horizontal, agarren como agarro una pila de papeles y lo aprieto de costado y se doblan, ¿no? Y estos pliegues que se forman, dijimos que hay los que tienen así convexidad hacia arriba, que decimos que tienen forma de A, les digo yo para que se acuerden, son los que se llaman anticlinales, ¿no? Anticlinales. Y los que son al revés, como este tipo de acá, que tienen estas formas y que son convexos hacia arriba, son los sinclinales. ¿Sí? Entonces acá teníamos, bueno, este sería un anticlinal, este sería un sinclinal. Este sería un anticlinal y un sinclinal. Bueno, para los pliegues hay un montón de terminologías que se usan para describirlos, como son, en general en los pliegues hablamos de la parte esta de arriba, bueno, tenemos el eje del pliegue, en la superficie esta de máxima curvatura, donde el eje del pliegue, después tenemos el plano axial, que es un plano, digamos, que contiene los ejes de las distintas superficies plegadas, que divide más o menos el pliegue en dos. Después tenemos, a esto se le llaman flancos o limbos, a los lados estos del pliegue. Y después, bueno, hay distintas clasificaciones para describir los pliegues rectos, pliegues inclinados, pliegues gusantes.
Bueno, entonces vimos algunos dibujos de pliegue que les habíamos mostrado. Un anticlinal, acá un anticlinal y un sinclinal. Acá es un dibujo del Tarbuk, donde están un anticlinal y anticlinal, que acá hablan con inmersión, o sea, porque ven que está el eje del pliegue está inclinado se mete para adentro en la tierra. Acá hablan con inmersión. Nosotros acá, por lo menos en Buenos Aires, hablamos más de buzamiento, pliegue busante lo llamamos a esto. Bueno, acá hay otro pliegue, este era un sinclinal, ahí en San Juan, se ve la cordillera ahí atrás. Bueno, estos eran algunos tipos de deformaciones, de alguna manera, plásticas, ¿no? O sea, deformaciones donde los estratos se doblaron, pero no se rompieron. Ahora, después empezamos en el campo de las deformaciones frágiles, donde el material no se dobla, sino que se parte, ¿no? Y lo primero son las diaclasas, que son esas superficies que separan dos pedazos de roca que antes estaban juntos, pero donde no hubo desplazamiento. O sea, la superficie, la roca se partió, ahora tengo dos pedazos en lugar de uno, pero no se movió un pedazo con respecto al otro. Eso se llaman diaclasas. Y en general, habíamos hablado de que no están solas, sino que en general son juegos de diaclasas. Este es un granito, en teoría es todo homogéneo, pero ven que tengo diaclasas en este sentido, diaclasas en este sentido. Acá en este caso son unos estratos donde tengo diaclasas así. Estos de acá no son diaclasas, sino que estos son planos de estratificación. Pero bueno, tengo un diaclasamiento en este sentido, un juego de diaclasas. Esto es, bueno, diaclasas que tienen, esto tampoco son diaclasas, esto es el techo y la base de un dique. Y bueno, todo esto son diaclasas de una vulconita. Bueno, ahí es una deformación frágil, pero sin desplazamiento. Bueno, acá teníamos, bueno, quedaron algún dibujado unos juegos de diaclasas, ahí no corresponde. Pero bueno, este es un granito también donde tengo un montón de fracturas que está diaclasado, decimos. Y en algunos casos, ven esta, tiene unas venitas, adentro tienen minerales, calcita y algunos óxidos de hierro probablemente, por ese color rojito. Acá también tenemos otro. Cuando las diaclasas están rellenas, a veces se llaman venas, o si son más gordas, llaman vetas. Que bueno, muchas veces circulan líquidos por esas diaclasas, por esos planos, y depositan minerales o disuelven cosas. Bueno, esa es una ruptura frágil, y las otras que vimos que son importantes son lo que llamamos las fallas geológicas, que hay un montón de, si se meten, pongan falla geológica en internet, en Google, en falla geológica, hay un montón de dibujitos animados donde muestran los movimientos de las fallas, y que es muy gráfico para verlo, pero es a veces difícil para compartirlos acá, si no lo puedo bajar. Te sale la propaganda. Pero está bueno que después los vean. ¿Sí? Bueno, Igual les vamos a... acá yo estuve... había yo algo en el... encontré un material, Marcé, Sí. yo acá encontré un material Sí. de los estudios que se hicieron para la central nuclear de Embalse, y hay un montón, de la falla de Calamuchita, y bueno, acá hay un anexo en donde más o menos se hicieron todos estos estudios. Se hacen siempre estudios geológicos para
digamos, tanto para las hojas geológicas, cuando un geólogo, en este caso el SEGEMAR, que es el Servicio Geológico Minero argentino, como otros servicios geológicos en el mundo, una de las funciones es hacer mapas geológicos, las hojas, las que llamamos hojas geológicas de todo el país. Y se estudian las rocas, los minerales, y se estudian obviamente las estructuras tectónicas, lo que está charlando y comentando Marcelo. Bueno, acá les voy a pasar en un ratito un ejemplo de un estudio, de forma sencilla, se los voy a contar así muy, muy por encima, pero de un estudio sensible, ya que es una zona es la zona donde está ubicada la central nuclear de Embalse. Entonces muchos, digamos, se preocupan o están preocupados por la presencia de una falla, o muchos comentan la central está sobre una falla, como si estuviera, qué sé yo, arriba de un volcán, más o menos. Entonces, les voy a contar un poquito cómo se pueden hacer estos estudios y algunas cositas más. Dale. Sí. Bueno, en el caso de las fallas es una deformación frágil, como las diaclasa, donde se parte, pero acá los bloques se desplazan uno con respecto al otro, se mueven. Uno sube, otro baja, se mueven de costado. Según cómo se mueven los bloques, según los tipos de fallas, ¿no? que se hablan, ¿no? Acá, por ejemplo, en este dibujito está representado, bueno, lo que es un bloque, digamos, con un plano, ahí está punteado, un plano de falla, ¿no? Según cómo se mueve uno con respecto al otro, ese tipo de falla. Acá, por ejemplo, si este bloque baja con respecto a este, que en general esto cuando responde a los esfuerzos tensionales, cuando estiro, si este bloque yo lo estiro de un lado y de otro, lo que se produce es que como que se desliza por la falla y este bloque baja. Estos son los que llamamos fallas normales. Es lo mismo que está en este lado de acá. No sé por qué no me aparece el lapicito. Ahí está. Este de acá, ¿no? Este bloque baja, este sube por esfuerzos que estiré así. ¿Qué es esto acá? Falla normal. Si a este bloque, en lugar de estirarle de acá, lo empujo así, se produce que este bloque sube con respecto a este, ¿no? O sea, como que se monta este bloque arriba del otro, y es lo que llamamos falla inversa. Falla normal era cuando este baja, cuando lo aprieto y este sube, es una falla inversa. Ahora, si este bloque lo muevo así y así, se mueven de costado, no suben ni bajan, sino que uno se va para un lado y no para otro, y es lo que llamamos una falla de rumbo o transcurrente. ¿Sí? O sea, básicamente los tres tipos son las fallas normales, las fallas inversas y las fallas de rumbo o transcurrentes. O una combinación de alguna de estas. O sea, se puede ir una falla oblicua, o sea, se mueve para abajo y de costado, o para arriba y de costado, sería inversa. Son todas fallas oblicuas. Están todas las posibilidades. A ver, ahí vos, ¿había alguna pregunta? A ver que tengo los participantes. Bueno. La falla de Calamuchita es una falla inversa, sí, es una falla inversa. Es una falla donde, claro, levanta la Sierra Chica. ¿No? Bueno, después hablamos de
los campos de esfuerzos. ¿Dónde está el lapicito? Bueno. Bueno, en esta deformación frágil que seguimos estaban las fallas estas que decimos directas o normales, que son extensionales, que sería esta de acá, donde el esfuerzo máximo es vertical, coincide con la dirección de la gravedad. Las fallas inversas, compresionales, donde el esfuerzo máximo acá es horizontal, y entonces esto tiende a subir. Y las fallas de rumbo, donde el esfuerzo mínimo, o sea, el esfuerzo máximo también es horizontal y el mínimo también es horizontal, y bueno, se mueven de costado, no suben ni bajan. Bueno, y también para ver dónde aparecen los distintos tipos de falla, dijimos que las fallas directas y normales en general están asociadas a esfuerzos tensionales, en los lugares donde la corteza se está separando y que se generan fallas normales y unas estructuras que se llaman Horst y Graben, o sea, depresiones y pilares, digamos. O sea, yo estiro esto de costado, entonces hay cosas que quedan arriba y cosas que se van hundiendo. A veces, o sea, en este caso, en este Graben, a ver dónde estamos, lapicito. O sea, yo estoy estirando así. Entonces, estas zonas se van hundiendo, estas quedan arriba, ¿no? Esto se produce en las zonas de rift o en las zonas donde la corteza se está separando. Después, si progresa el rift, se termina generando corteza oceánica, una dorsal, y bueno. Pero si no, bueno, la corteza se hunde y se forman estas depresiones o gravens. A veces se habla de hemigraven porque tengo un solo lado del graven. Y acá tengo otra falla que se va para el mismo lado. Entonces, estos son todos ambientes extensionales, ¿no? Donde se generan fallas normales. Las fallas de rumbo, dijimos, esas que se producen por cizalla, en general son verticales y se generan en los lugares donde las placas se mueven de costado, como habíamos dicho, la falla de San Andrés, acá en la Argentina, por ejemplo, en la zona del lago Fañano, que también se mueve Tierra del Fuego, la parte sur de Tierra del Fuego se va para un lado y la isla, la otra parte se va para el otro. Esos son ambientes transcurrentes donde están las fallas de rumbo con esfuerzo de cizalla. Y en ambientes compresivos, donde cerca de los bordes de las placas, donde hay presión, se generan las fallas inversas. Cuando las fallas inversas son de bajo ángulo, como esta, ¿sí? Tienen poco ángulo con el horizontal, se llaman cabalgamiento, porque se monta un sector del terreno sobre otro, ¿no? Esto es lo que pasa en toda la zona toda la cordillera de los Andes, toda la zona cordillerana es eso, ¿no? Son cabalgamientos y cosas que se van
amontonando una sobre otra y generan esas estructuras. Bueno, más o menos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí preguntaba Ezequiel si la falla de Calamuchita es una falla inversa. Ah, sí. Yo le contesto que sí, que es una falla inversa. Sí, es una falla inversa. Que monta la Sierra Chica. Y la de la Calamuchita es esa, la de la central, ¿no? Sí. Hay dos más. ¿Dos más qué? Chat, ¿qué dice? Ah, No, está bien. yo contesté. No está. Bueno, hablamos la vez pasada también algo de lo que son los espejos de falla, son esos planos, los planos de falla, donde patina uno con respecto al otro, que a veces tienen este tipo de estructuras así tan pulidos, tienen como estrías y escaloncitos, que uno mirándolo se da cuenta cómo se movió la falla. En este caso se ve que bueno, lo que estaba arriba, no puedo agarrar la bicicleta. Lo que estaba arriba de este bloque se fue para allá y este bloque que está acá se vino para abajo, ¿no? Tuvo este tipo de movimiento, esta falla, por las evidencias de estas estructuras que se ven ahí. Después otras evidencias que había de falla eran las zonas estas de brecha o de jaboncillo o harina de falla. O sea, cuando hay una falla, la roca es sometida a presiones que la trituran, y a veces la trituran formando algo que lo llamamos harina o jaboncillo de falla. Uno lo agarra y es medio, es patinoso, es un polvo así medio patinoso, eso es jaboncillo. O a veces, en este caso que está acá, que está este muchacho mirando, es una brecha de falla. Está toda la roca partida en bloques angulosos por el efecto de la falla, ¿no? Bueno, también hablamos algo de algunos de los pliegues de arrastre. A veces cuando miramos esta zona, por ejemplo acá, vemos que hay una discontinuidad, ¿no? Está partido, esto es una falla. ¿Y cómo se movió esta falla? Bueno, vemos este trato así, este así, este estará por acá, pues esta falla se movió así. ¿Sí? O sea, la forma de estos plieguecitos me hablan de cómo fue la falla, ¿no? A veces viendo, como está en el dibujito cómo son los arrastres, sabemos si es una falla inversa o, en este caso, una falla directa. ¿Se entiende más o menos cuándo hablamos de falla directa y cuándo hablamos de una falla inversa? ¿Sí? ¿O más o menos? Profe, ¿sería eso cizalla? ¿Puede ser? No, esto es una falla directa o inversa, digamos, la de cizalla es cuando tenés, digamos, movimientos de costado. En este caso es una falla inversa, yo dibujé las flechitas así, pero en realidad el empuje acá es que esto apretó así y se produjo
Está bien. O sea, en realidad en la falla sí se producen fuerzas de cizalla, ¿no? Pero en la zonita de la falla, cuando nos alejamos, los esfuerzos están en este sentido, ¿no? No me queda claro. Entonces, en las fallas directas habría como esfuerzo compresional. Claro, en las fallas, no, en las fallas inversas. A ver, voy a hacer un dibujito acá. O sea, cuando yo tengo un bloque, vamos a intentar dibujar acá. Si yo lo aprieto con unas fuerzas así, probablemente esto se parta y para dibujar soy terrible, ¿eh? ¿Se entiende? Apretándolo intuitivamente, fíjense qué pasa si aprieto un plano así, pasa esto, digamos, un bloque sube, este sube con respecto a este. Esta es la falla inversa. Ahora, si este mismo bloque yo lo estiro, a ver, ¿qué pasa? O sea, con respecto al plano de falla, este bloque baja. Esta es la falla directa o normal. ¡Qué letra! ¿Se entiende? Ahora, si yo muevo este para acá y este para allá, no sube ni baja. Uno viene para acá y otro queda así. Y esta es lo que es una falla de rumbo. ¿Sí? En este caso serían esto que decimos las fuerzas de cizalla, ¿no? ¿Estamos más o menos? Si se separaran, ¿sería una fractura? No, Si en no. el medio quedaría un agujerito, sí, por no, decir, ¿no? Si quedaría espacio en el medio, en vez de irse para arriba, abajo o a los costados. Claro, en la naturaleza nunca vas a tener agujero, digamos. Siempre lo que está bajo tierra, siempre algo se llena con algo, digamos. O sea, claro, lo que se hace es que se deslizan. Porque cuando se estiran, por ejemplo, no se llevan, entonces cuando se estiran una para un lado y la otra para el otro, entonces sí, se van para arriba y para abajo, no es que se separan, se cortan por la mitad, por decir. Claro, no es que pase esto, que acá se te genere un agujero. O sea, eso puede pasar, pero muy superficialmente, una grietita, pero enseguida se rellena. Ajá. Acá en profundidad siempre tenés todo a mucha presión. Además, nosotros estamos acostumbrados también a ver las películas de Hollywood, donde se producen unos agujeros tremendos. Y se queda una familia de un lado y del otro. Claro, lo que puede ocurrir es que en realidad una falla no es algo, voy a dibujar, Marce, esta falla que él dibuja acá, en este caso, él lo dibuja como si fuera una recta, pero en realidad tienen ciertos movimientos. Entonces, si yo muevo para un lado y para el otro esto, va a haber una zona en donde seguramente va a haber mayor fricción y otra donde quedará ligeramente abierto
e inmediatamente se rellenará de material. ¿Se entiende? O sea, esto no es, lo mismo ocurre en las fallas directas e inversas. Y además, porque no se producen en un golpe, en un día para el otro, un movimiento tan fuerte. Son más bien movimientos cortos, a veces sí muy fuertes, pero estas cosas se van rellenando de a poco. Sin embargo, sí hay zonas en donde puede haber una apertura. La falla de San Andrés, por ejemplo, que es una falla de transformante de este tipo, en algunos sectores se generan ciertos huecos, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, se rellenan de forma casi inmediata, pero queda un poco. Además hay unas que son fallas oblicuas, es decir, se produce un movimiento en la horizontal, pero ligeros movimientos verticales, con lo cual lo que se llaman son pequeños escarpes de falla. Sí, se producen algunos, pero son mucho más tranquilos, ¿no? O sea, no son de ese tamaño que en general aparecen en películas. Las oblicuas es cuando el movimiento es así, digamos. O sea, se movió para allá y para abajo. Claro. Pero en general en la naturaleza, en profundidad, espacios abiertos podés tener solo muy cerca de la superficie y relativamente chicos, digamos, ¿no? Enseguida todo se rellena. Si estás más en profundidad se te mete, o ya sea, en el caso de las dorsales oceánicas viene magma de algún lado, o en el caso de superficie se te rellena con material, ¿no? Todo ocurre bajo presión, nunca tenés un espacio vacío. Profe, y otra pregunta que me surge ahora, por ahí es medio delirante lo que estoy diciendo, pero... Se corta, digamos, cualquier cosa la repetís. No, pero hacela. No, que entonces, o sea, todo el espacio de la Tierra es limitado, mientras estas fallas se van produciendo, no sé, en San Andrés o donde sea, el resto del planeta, digamos, de la Tierra, la Tierra, sí, así se dice, se va reacomodando, porque no es que se va expandiendo o achicando, hay como un